Hola, en este vídeo vamos a trabajar la espectroscopía infrarroja. Nos vamos a centrar en dos tipos de grupos, los alcoholes y los dobles enlaces, los alquenos, y vamos a ver las bandas características de estos grupos. Vamos a empezar con los alcoholes. Los alcoholes presentan una banda de tensión debido a la vibración del enlace oxígeno-hidrógeno entre 3.500 y 3.200 centímetros a la menos 1. Es una banda muy característica, muy ancha debido a la formación de puentes de hidrógeno. Es cierto que si no hay puente de hidrógeno sale en torno a los 3.600 centímetros a la menos 1. Y por otro lado tenemos también la vibración de tensión del enlace oxígeno-carbono, que sale en torno a entre 1.000 y 1.250. Depende del tipo de alcohol, permite distinguir alcoholes primarios de secundarios o terciarios. Así, por ejemplo, el alcohol primario tiene una banda sobre 1050, los secundarios sobre 1100 y los terciarios sobre 1150. Bien, vamos a ir viendo ejemplos de espectros de IR de alcoholes. Por ejemplo, tenemos aquí el metanol, el espectro de infrarrojo del metanol, y aquí vemos las bandas características. Vemos la banda del enlace, la banda de tensión del enlace hidrógeno-oxígeno, una banda muy ancha, centrada más o menos sobre 3.300, y después aquí sobre un poco por encima de 1.000, 1030, pues tenemos la banda de tensión del enlace oxígeno-carbono. Como es un alcohol que no tiene sustituyentes, pues sale parecido a los primarios. Bien, por ejemplo, otro ejemplo de alcohol es el 2-pentanol, pues lo mismo, la misma banda de tensión del enlace oxígeno-hidrógeno. Y de nuevo aquí encontramos la de tensión de CO un poco más arriba, sobre 1100, porque es un alcohol secundario. Tenemos el 2-metil-2-propanol, igual, banda característica de absorción infrarroja debido a la vibración del enlace oxígeno-hidrógeno sobre 3.300, y la banda de tensión del CO, vibración del enlace CO, que está en torno a 1.200 por ser un alcohol terciario. Este es un alcohol terciario, parten de su carbono 3 cadenas. Y aquí tenemos un fenol que igual, una banda de tensión OH en el rango de siempre y un poco más arriba la de tensión CO. Y un ejemplo de un alcohol aromático que no forma puentes de hidrógeno porque está muy diluido en un disolvente aprótico, y sale una banda estrecha en torno a 1600. Y bueno, como es aromático, pues igual que vimos aquí en el fenol, la de tensión CO sale alta, sobre 1250. Bien, esta es un poco la situación de los alcoholes. Es decir, resumiendo un poco todo esto, tenemos en el caso de los alcoholes tenemos dos tipos de enlaces que absorben radiación infrarroja. Tenemos por un lado el enlace oxígeno-hidrógeno. Este enlace, al vibrar, es decir, al hacer pasar radiación infrarroja a través de él, pues ocurre algo de este tipo. El oxígeno y el hidrógeno se alejan y después se van acercando y así la molécula va vibrando, se cambia la longitud del enlace y eso es lo que produce la vibración. Se llama vibración de tensión. Los ángulos de enlace no cambian, pero sí las longitudes. Bien, pues este enlace absorbe radiación infrarroja en el rango de aproximadamente 3.300 centímetros a la menos 1, dando lugar a una banda muy ancha. Salvo que no se formen puentes de hidrógeno, en cuyo caso la banda obtenida sería estrecha. Y después, por otro lado, tenemos la vibración de tensión del enlace carbono-oxígeno. El carbono-oxígeno, debido a las masas de los átomos, sale a un número de ondas mucho más bajo, entre 1.000 y 1.250 aproximadamente, dependiendo de la sustitución que el alcohol tenga. Bien, esto sería en principio todo por parte de los alcoholes. Ahora vamos a mirar lo que ocurre con los alquenos. Vamos a mirar lo que ocurre con los alquenos. Vamos a buscar aquí los espectros IR de alquenos y vamos a ver lo que les pasa. Bien, tenemos una vibración de tensión del enlace carbono-hidrógeno,
sobre 3100. 3100 un poco por debajo, 3090, y una vibración de tensión del enlace C doble enlace C sobre 1600, 1640, y después hay una banda que la llaman la OOP, la flexión fuera del plano, la out of plane, que es la vibración por la que los enlaces, los hidrógenos, pues salen del plano que contiene el alqueno hacia adelante y hacia el fondo. Es una vibración de flexión. Está entre 1000 y 650 y permite determinar si el alqueno es monosustituido, disustituido o trisustituido. Permite conocer la sustitución del alqueno. Y vamos viendo ejemplos. Aquí tenemos el 1-penteno. Bueno, pues tenemos la banda de tensión, de vibración de tensión del enlace CC, que sale sobre 1640, 1650, depende, bueno, del tipo de alqueno, pero anda por ahí en esa zona. Después tenemos la banda de vibración del CH, vibración de tensión también, 3080, en torno a 3100. Hay que tener cuidado porque a veces se solapa con estas bandas que son las vibraciones de tensión de los enlaces carbono-hidrógeno, pero sp3. Normalmente los alquenos tienen también cadena carbonada, no, aparte del doble enlace, como podemos ver aquí en el 1-penteno también hay cadena carbonada, y las vibraciones de los enlaces carbono-hidrógeno de metilos, CH2, pues salen en esta zona entre 2800 y 3000 aproximadamente, de manera que puede esta banda solaparse y no verse claramente. Y después las OOP, las vibraciones de tensión fuera del plano, pues dependen del tipo de alqueno. Por ejemplo, este es un alqueno monosustituido, tiene una sola cadena, un solo sustituyente. El monosustituido tiene dos vibraciones de flexión fuera del plano que están entre, bueno, en este caso salen pues más o menos, no lo tengo, si lo tengo aquí, salen en el rango una de las bandas sobre 1005, 985 y 920, 900, andan por ahí, aunque bueno, puede variar un poco también dependiendo del alqueno, pero suelen entrar dentro de ese rango. Aquí, como vemos, sí entra una de ellas en 993 y la otra en 912. Esto nos indica que es un alqueno monosustituido, es decir, posee un solo sustituyente, es un alqueno terminal. Por ejemplo, si nos vamos al cis-3-hexeno, pues nos encontramos con una situación parecida. Bueno, aquí tenemos los alquenos que tienen simetría, la banda a 1640 se aprecia poco, es poco intensa, débil, es una de estas, 1640 posiblemente esta, y es posible que esta de aquí que apenas se ve, este es un ejemplo peor, más difícil de ver que es un alqueno, sería la del enlace hidrógeno-carbono, y la vibración fuera del plano en el caso de un alqueno interno, un alqueno disustituido, pues tiene una vibración, una OOP, entre 725 y 675. En este caso concreto nos sale a 716 para el cis-3-hexeno. Y eso, y es alqueno cis disustituido, sale en este rango, cis disustituido, y el trans disustituido tiene una banda que está en el rango de 980-965. Y de nuevo, bueno, no, aquí en el caso del trans, debido a que no hay polaridad en la molécula, no presenta momento dipolar, pues la banda de tensión carbono-carbono no aparece. La espectroscopía infrarroja tiene unas reglas de selección que están relacionadas con la polaridad. Lo apolar no interacciona con el campo electromagnético y no da señal. Los alquenos disustituidos, pero sobre el mismo carbono, alquenos de este tipo, presentan una sola banda que oscila entre 900 y 880 para las OOP, y después las bandas típicas de vibración del doble enlace carbono-carbono, que aquí la tenemos, 1600 y algo, y ahí está la vibración del carbono-hidrógeno, sobre 3100. Después tenemos los trisustituidos. Un alqueno trisustituido pues tiene una OOP que sale entre 840 y 800. Este, por ejemplo, en concreto, el 2-metil-2-penteno, pues está en 833. Y aquí, bueno, tenemos un pequeño resumen de
esas vibraciones que estoy comentando. La monosustituida pues tiene dos bandas en estos rangos, la cis disustituida una banda en este rango, la trans disustituida, me falta aquí un grupo R, en ese rango, y la trisustituida me falta un R aquí, en vez de hidrógenos R, entre 800 y 840. Bien, resumiendo, porque voy muy rápido y parece que no sé si se entenderá bien lo que digo. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Los alquenos presentan dos bandas importantes en los espectros de infrarrojo. Una de ellas es debida a la vibración de tensión del carbono-carbono, es decir, estos carbonos se acercan y se alejan, y esa vibración absorbe radiación infrarroja. ¿Dónde? Pues sobre 1640 centímetros a la -1 aproximadamente. Y después, si ese alqueno presenta hidrógenos unidos al carbono sp2, este enlace carbono-hidrógeno al vibrar absorbe sobre 3100 aproximadamente, o un poco por debajo. Son las dos bandas importantes que presentan los alquenos. Después tenemos unas vibraciones que son debidas a la flexión. ¿Eso qué significa? Son vibraciones en las que cambian los ángulos de enlace, cambian los ángulos, no la longitud. Se llaman las vibraciones de flexión fuera del plano. Los sustituyentes del alqueno salen hacia nosotros y se meten hacia el fondo de la pantalla. Esa vibración, llamada de flexión porque cambia los ángulos de enlace hacia adelante y hacia afuera, se llama la OOP, la vibración de flexión fuera del plano, y permite conocer la sustitución del alqueno. Las vibraciones de flexión fuera del plano, pues dependiendo de la olefina, monosustituida, cis disustituida, trans disustituida con un grupo R aquí, y la trisustituida con un grupo R aquí, pues tienen bandas diferentes dependiendo de la sustitución. Dos bandas la monosustituida y una banda el resto, pero a diferentes números de ondas, es decir, sale en una zona distinta, siempre en la parte derecha del espectro, que es la zona de frecuencias bajas, de número de ondas bajos, que es donde aparecen las vibraciones de flexión. Las de tensión están en la zona de número de ondas elevados. Solo recordar que esta señal que tenemos aquí se debe a la vibración de tensión de los enlaces carbono-hidrógeno, pero sp3, no sp2. Aquí, por ejemplo, en este caso, pues es difícil de apreciar la vibración de tensión, o no se aprecia la vibración de tensión de este enlace hidrógeno-carbono. No la localizamos por encima de 3000, pues se solapa con esta banda de vibraciones de tensión de carbono-hidrógeno sp3 y no vemos la de carbono-hidrógeno sp2. Bien, entonces vamos a aplicar estas pequeñas ideas a dos ejercicios para ver si somos capaces de resolverlos. El primero dice que tenemos que asociar a cada una de las estructuras que nos han dibujado aquí, tenemos que asociar estas señales, estos espectros. Tenemos en el apartado A tenemos unas bandas a 905, a 995, a 1040, a 1640 y una entre 2850, 2980, 3090 y 3400. Y nos pide que le indiquemos qué tipo de molécula es. Bueno, identificamos enseguida 3400 LOH. Esa banda es del grupo hidroxilo, por tanto es un alcohol. Eso ya nos dice que la molécula es o la B o la C, porque son las que tienen alcoholes. 3300, 3400, banda de tensión, es la vibración de tensión del enlace oxígeno-hidrógeno. Sale en esa zona, sobre 3300 centímetros a la -1, una banda ancha. ¿Y cómo puedo saber qué molécula es? Muy fácil, porque esta molécula tiene también a 1640 otra banda, y esa es 1640, es la banda de tensión del enlace doble carbono-carbono. Por tanto, estamos ante una molécula que tiene un alcohol y un enlace doble, es la molécula C, o sea que el espectro A corresponde a la molécula C. No hay duda. Bueno, después tenemos entre 2850 y 2980 son vibraciones de tensión de estos enlaces hidrógeno-carbono, carbono sp3 hidrógeno, pues salen ahí esas vibraciones de tensión.
Después tenemos a 1040. A 1040 es la vibración posiblemente, bueno, seguro, del CO. Del CO, alcohol primario, CO sale sobre 1050, 1040. Y estas otras, 905 y 993, son las OOP. Son las vibraciones de tensión fuera del plano de los sustituyentes del alqueno. Salen hacia nosotros y se van hacia el fondo. Vibración de flexión fuera del plano. Son las OOP. Lo que pasa es que es un alqueno. Ay, perdón, aquí está. Eso, son las vibraciones de estos grupos que se mueven hacia adelante y hacia el fondo. Y nos indica que se trata de un alqueno terminal monosustituido. 2 bandas en el rango que comentamos antes. Por tanto, alqueno monosustituido. Bien, seguimos con otra más, la B. La B tiene a 2840, tiene una banda. Bueno, 2840, 2930. Son enlaces carbono-hidrógeno. Carbono sp3, hidrógeno. 1665, interesante. Esa banda es del enlace doble. Tiene un doble enlace. Ay, perdón, me he pasado de molécula. Esto llega hasta aquí. La B tiene solamente 2840, 2930. Esos son enlaces simplemente carbono-hidrógeno, carbono sp3, hidrógeno. Es la molécula A sin duda. La B es la molécula A, el espectro B es de la molécula A. Es la única que no tiene nada, ni dobles enlaces, ni OHs, solamente tiene enlaces carbono-hidrógeno. Estos hidrógenos dan lugar a una banda de vibración de tensión que sale en ese rango. Una no, son varias superpuestas. Tensión simétrica, simétrica. Bien. Seguimos. El C, 1665, doble enlace carbono-carbono. Tiene un doble enlace. Cadena carbonada, es decir, vibraciones de tensión carbono sp3, hidrógeno. 3030, alqueno. Sí, CH del alqueno. El CH del alqueno. Y se acabó. Tiene un alqueno. Un alqueno, pero no tiene alcohol. Esta es C, un alqueno, C. Y la D, pues para la B, tenemos en la D 3300, enlace OH. 1040, alcohol primario. 1040 es un CO primario, vibración del enlace carbono-oxígeno primario. Y esto, cadena carbonada. Carbonos sp3, hidrógeno, que vibran. Dan en ese rango una banda relativamente ancha y llamativa que tiene la mayoría de espectros, porque la mayoría de moléculas tienen cadena carbonada. Por tanto, eso pertenece a la molécula B. El espectro D es para la molécula B. Y ya tenemos, bueno, todos los espectros un poco comentados. Y ahora un último ejemplo de lo que estuvimos viendo. Este problema en el que nos manda a determinar la estructura de un hidrocarburo. Tenemos un hidrocarburo que tiene un peso molecular de 96 y tiene un espectro de carbono 13, RMN de protón, con un desplazamiento químico de 1,3 multiplete 2 hidrógenos, 1,7 multiplete 4 hidrógenos, 2,2 multiplete 4 hidrógenos y un quintuplete a 4,8 quintuplete 3 hidrógenos a 3 hercios de constante de acoplamiento de 3 hercios con 2 hidrógenos. Esto no sé, está un poco liado aquí, no entiendo muy bien qué es eso. Bueno, y un carbono 13 con 4 señales, 5 señales, 2 caen en la zona de las olefinas. Carbono 13 entre 100 y 150, ahí están las olefinas, hay un doble. Y nos da un espectro de infrarrojo, ahí vemos el doble, aquí lo vemos claramente, 1650, 1370, perdón, 3070, 72, vibración del CH del alqueno, carbono sp2, hidrógeno, vibración de tensión del CC. Y 888, una sola banda 888, eso nos da la sustitución del alqueno. 888, una sola banda, eso tendríamos que echarle un vistazo aquí, a ver, 888, 840, 800, 888, pues no lo sé, una sola banda. Esta está muy por debajo, la cis disustituida está muy por debajo. La trans está por encima y la trisustituida.
888. Sale un poco alta. Bueno, pues nada, vamos a ver lo que... es que aquí me falta en el resumen un caso, que es este. Los sustituidos en posición 1, 1 disustituida, 876. Tiene el rango entre 900 y 880. Se trata de esta, parece. Era 888, 880, 900, 800... Aquí está. Sí. Efectivamente. Esta es la banda OOP, la OOP de esta olefina. CH2, doble enlace, bueno, lo que sea. Es una 1,1 disustituida. Sí, ahí en el resumen final no la tengo, pero nos da esa información. Es muy interesante el infrarrojo. No tenemos alcohol, por ejemplo, no tenemos banda de alcohol, no tenemos carbonilo que sale a 1700. Tenemos alqueno y tenemos un alqueno y un alqueno 1,1 monosustituido. Y ahora hay que dar la estructura. No nos da la fórmula, solo el peso molecular. Tiene un peso molecular de 96 y cuando se hidrogena sube a 98. O sea que tiene una insaturación, el doble enlace. Y por tanto, al hidrogenar lo saturamos y por eso adiciona 2 hidrógenos y sube su masa molecular, sube en 2 unidades por cada 2 unidades por los 2 hidrógenos que ha adicionado. ¿Y cómo hacemos? Es un hidrocarburo formado solo por carbono e hidrógeno. Bueno, pues vamos a mirar a ver un hidrocarburo. A ver, vamos a probar CnH2n. Una insaturación tiene. Si tiene una insaturación, tiene de fórmula CnH2n. Cuando es saturado, CnH2n más 2. Vale, vamos probando, por ejemplo, con 5. C5H, 5 por 2, 10. Un C5H10. Tiene de masa molecular 12 por 5, 60. Más 10, 70. Lo digo bien, ¿eh? 5 por 12. Eso, 5 por 12. Masa atómica del carbono, 12. 5 por 12, 60 y 10, 70. Vale, eso no va bien. Estamos por debajo de 96. C6H, 2 por 6, 12. La masa molecular. 12 por 6, 72. Y 12, 84. 84. Estamos por debajo. Un C7. C7H14. C7H14, masa molecular. 7 por 12, 84 y 14, 98. 98 y tiene 96. Me he pasado con 2 unidades. Vaya, ¿qué significa eso? Significa que tiene 2 insaturaciones nuestro alqueno. Tiene 2 insaturaciones. Nuestro alqueno tiene de fórmula C7H12. C7H12, para que tenga masa molecular 96. Y con C7H12, el saturado tendría C7H 7 por 2, 14 y 2, 16. Es decir, un saturado cumple la fórmula CnH2n más 2. Por tanto, el saturado tiene de fórmula C7H16. 7 por 2, 14 y 2, 16. Y hay 4 hidrógenos de diferencia. Por tanto, nuestra molécula tiene 2 insaturaciones. Tenemos una molécula de fórmula C7H14. H12. Y por tanto, esta molécula tiene 2 insaturaciones. Una de las insaturaciones es un doble. Y la otra tiene que ser un ciclo, no le queda remedio. Doble y ciclo. Tenemos una molécula cíclica que tiene un doble. Bueno, y 7 átomos de carbono. ¿Qué opciones tenemos? Pues tenemos un ciclo de 6 con un metilo. Un ciclo de 6 que tiene un metilo. Y vemos que el doble enlace es 1,1 disustituido. Queda como sustituyente. Es decir, nos queda así. Ciclo de 6 con el CH2. Tiene que ser de esa manera, no puede ir interno, si no, no daría a 888 la OOP. De acuerdo. Y otras opciones pues podrían ser que fuera un ciclo de 5 con esa cadena, que eso no tiene arreglo, y después llevar en algún sitio un metilo. Esta también sería otra posibilidad, pero la descartamos inmediatamente porque vemos aquí en los datos del espectro de RMN de protón que no hay ninguna señal correspondiente a 3 hidrógenos. Tenemos señales de 2 hidrógenos, de 4 hidrógenos, de 4, de 2, pero de 3 no. Por tanto, al no tener de 3 hidrógenos no puede haber metilo. Nos quedamos con esta estructura. Parece que tenemos esa estructura. Carbono 13, ¿cuántas señales tenemos en carbono 13? Vamos a mirar, vamos a comparar a ver
si cuadra más o menos. A ver, vamos a... Aquí tenemos los olefínicos, carbonos olefínicos que salen por encima de 100. Este 100 y algo, 100 y poco, 106, 107. Y este más sustituido, desapantalla más y sale en torno a 149, 150. Y después tenemos este carbono y este dan la misma señal. Este y este también entre sí la misma y este otra. Y irá la señal desapantallándose cada vez menos, o sea, apantallándose, bajando el desplazamiento. Por ejemplo, estos les vamos a asociar 35,7, el mayor desplazamiento, porque están contiguos al alqueno y los desapantalla. Un valor menor, 28,7, y uno menor todavía, 26,8. Nos cuadra perfectamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 señales y tenemos 5 tipos de carbonos, por tanto perfecto. Y después el espectro de protón tenemos 2 hidrógenos a 1,3. Son estos. Los más alejados del alqueno salen a 1,3 ppm. Los siguientes salen 4 hidrógenos a 1,7. Se van desapantallando cada vez más al acercarse al doble. Este 2,2. 2,2. 4 hidrógenos. Y después tenemos estos de aquí, que son 2 hidrógenos y salen en la zona olefínica a 4,8. Lo de no sé si es quintuplete, 3 hercios, no, eso no lo entiendo. Son 2 hidrógenos equivalentes, mismo entorno, darían la misma señal y saldrían a la zona olefínica de 4,8. Y cuando se hidrogena la molécula, se satura el doble enlace y por tanto adquiere el peso molecular de 98. Bien, pues nos quedamos ahí con el metilén ciclohexano. El metilén ciclohexano es nuestra molécula. Espero que sea un poco útil estas 4 ideas básicas sobre espectroscopía infrarroja y bueno, un poco también de RMN para entender un poco mejor esos detalles.